Dos cuerpos marcados por la vida, dos almas rotas por el desprecio del mundo, pero cuando se encontraron, descubrieron que sus cicatrices contaban la misma historia de supervivencia. La baronesa Esperanza de Córdoba había sido la mujer más bella de toda Andalucía, hasta que el fuego cambió su destino para siempre. Si esta historia te ha intrigado desde el primer momento, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, y si quieres saber cómo termina esta conmovedora historia de amor verdadero, escribe cicatrices en los comentarios. El 15 de marzo de 1847, la vida de Esperanza de Córdoba se dividió en dos, antes del fuego y después del fuego. Antes era la heredera de una de las familias más influyentes de Sevilla, prometida al conde de Almería, admirada en todos los salones por su belleza perfecta. Sus rizos dorados caían como cascadas sobre sus hombros, sus ojos verdes brillaban como esmeraldas, y su piel era tan blanca y perfecta que los poetas escribían sonetos comparándola con la luna. La mansión de los Córdoba se alzaba majestuosa en el centro de la ciudad, con sus jardines perfectamente cuidados y sus salones donde se celebraban las fiestas más exclusivas de la aristocracia andaluza. Esperanza había crecido entre sedas y terciopelos, educada por las mejores institutrices, hablando francés e italiano con fluidez, tocando el piano como un ángel. Pero esa noche de marzo, mientras se preparaba para anunciar oficialmente su compromiso con el conde, el destino tenía otros planes. Todo comenzó con una vela que se volcó en su tocador. Las cortinas de seda se incendiaron en segundos y antes de que pudiera reaccionar, las llamas la rodearon como demonios hambrientos. Gritó pidiendo ayuda mientras el fuego devoraba su vestido de encaje, quemando la piel de su rostro y sus brazos. Los sirvientes la salvaron, pero el daño ya estaba hecho. La mitad izquierda de su cara había quedado marcada para siempre con cicatrices rojizas que se extendían desde la frente hasta el cuello. Su ojo izquierdo había perdido parte de su brillo y las quemaduras en sus brazos formaban patrones irregulares que ningún vestido podría ocultar completamente. Pero lo que Esperanza no sabía era que estas cicatrices, que todos consideraban una maldición, serían exactamente lo que la llevaría a encontrar el amor verdadero. El conde de Almería visitó la mansión apenas una semana después del accidente. Esperanza aún llevaba vendas que cubrían la mayor parte de su rostro, pero cuando finalmente se las retiraron en su presencia, la expresión de horror en los ojos del hombre que había jurado amarla para siempre, le dijo todo lo que necesitaba saber. «Lo siento mucho, Esperanza», murmuró sin poder mirarla directamente. «Pero comprenderás que un hombre en mi posición necesita una esposa que pueda acompañarlo en sociedad sin causar incomodidad». Las palabras cayeron como dagas en el corazón de Esperanza. No solo había perdido su belleza, sino también su futuro, su posición social, todo lo que había conocido. El dolor más profundo vino cuando el conde añadió: «Mi madre ya había ordenado las invitaciones para nuestro enlace. Ahora tendré que explicar a toda la aristocracia andaluza por qué la boda se cancela. Será embarazoso para ambas familias». Esperanza se llevó instintivamente las manos a las cicatrices, un gesto que se convertiría en costumbre durante los próximos años. El conde retrocedió ligeramente, como si temiera que las marcas fueran contagiosas. «Espero que entiendas que esto no es personal», continuó él, ajustándose los puños de su camisa bordada. «Es simplemente práctico. Un hombre de mi posición debe considerar su reputación, sus obligaciones sociales». Después de su partida, Esperanza se encerró en su habitación durante 3 días, negándose a comer o hablar con nadie. Cuando finalmente salió, había algo diferente en ella. La joven confiada y radiante había desaparecido, reemplazada por una mujer silenciosa que evitaba los espejos y se cubría constantemente con chales y velos. Su padre, don Carlos de Córdoba, se hundió en una depresión profunda. No podía soportar ver a su hija perfecta convertida en lo que él consideraba un recordatorio constante de la crueldad del destino. Comenzó a beber más vino durante las cenas y sus comentarios se volvieron cada vez más crueles. «Mira lo que le ha pasado a la joya de la familia», murmuraba durante las comidas, sin dirigirse directamente a Esperanza. 20 años educándola para ser la esposa perfecta de un noble, y ahora
Su madre, doña Isabel, desarrolló una estrategia diferente, pero igualmente dolorosa. Comenzó a tratarla como si fuera una pariente lejana y problemática, evitando mostrarla en público. Cuando llegaban visitas, Esperanza era discretamente enviada a sus aposentos o al jardín trasero. La pobre está delicada de salud, se convirtió en la explicación estándar de doña Isabel. Los nervios, ya sabes, después del incidente. Durante 2 años, Esperanza vivió como una prisionera en su propia casa. Los espejos fueron cubiertos con paños negros o retirados completamente de su vista. Las invitaciones sociales cesaron por completo. Sus amigas de la infancia dejaron de visitarla, algunas por crueldad, otras por no saber cómo comportarse ante su nueva apariencia. Los libros se convirtieron en su único refugio. Leía vorazmente novelas románticas que la hacían llorar por los finales felices que jamás conocería, tratados de filosofía que la ayudaban a cuestionarse el valor real de la belleza física, y biografías de mujeres que habían superado adversidades. Los pretendientes, por supuesto, desaparecieron como humo. Los 3 jóvenes nobles que habían mostrado interés antes del accidente enviaron cartas educadas pero firmes, retirando sus intenciones. Ningún hombre de la alta sociedad estaba dispuesto a casarse con una mujer marcada, sin importar cuán rica fuera su dote o cuán noble su linaje. Esperanza escuchó a su doncella, Carmen, hablando con otras sirvientas sobre su situación. La pobrecita, tan hermosa que era, y ahora, ¿quién va a quererla así? Dicen que ni siquiera los comerciantes ricos la aceptarían. Esperanza creía que su vida había terminado a los 25 años, hasta que su padre tomó una decisión que cambiaría todo. En el otoño de 1849, la situación económica de la familia Córdoba se volvió desesperada. Las malas inversiones de don Carlos, combinadas con su creciente consumo de alcohol para ahogar sus penas, habían llevado la fortuna familiar al borde de la quiebra. Una mañana fría de noviembre, don Carlos entró al dormitorio de Esperanza con una expresión que mezclaba determinación y vergüenza. «Hija mía», comenzó, evitando mirar directamente sus cicatrices, «he encontrado una solución para nuestros...». Esperanza, que pasaba sus días leyendo o bordando junto a la ventana, levantó la vista con curiosidad. Hacía meses que su padre apenas le dirigía la palabra. «Mateo Valdivia, el maestro carpintero del pueblo, ha aceptado casarse contigo», anunció sin preámbulos. «Es un hombre honrado, trabajador. Perdió la pierna izquierda en la guerra, así que comprenderá tu situación». Las palabras golpearon a Esperanza como un martillo. No solo la estaba entregando a un plebeyo, sino que su padre consideraba que un hombre con una pierna era el único que podría aceptarla. «Padre, pero yo nunca he visto a ese hombre. No lo conozco en absoluto. Los matrimonios por amor son lujos que ya no podemos permitirnos», respondió don Carlos con frialdad. «Valdivia recibirá una pequeña dote, suficiente para saldar nuestras deudas más urgentes. Tú tendrás un techo y un nombre. Es más de lo que pueden esperar personas en tu condición». La humillación quemaba más que las llamas que habían desfigurado su rostro. Su propia familia la veía como una carga, como algo que había que descartar lo antes posible. «¿Y si me niego?», preguntó con un hilo de voz. La sonrisa de su padre fue cruel. «Entonces puedes buscar tu propio sustento. Esta casa pronto será vendida, y no hay lugar para ti en nuestros nuevos planes». Esperanza tenía 2 opciones: aceptar un matrimonio con un desconocido o enfrentar el mundo sola con su rostro marcado. Pero lo que no sabía era que Mateo Valdivia guardaba secretos que cambiarían todo. Mateo Valdivia llegó a la mansión Córdoba en una carreta sencilla, tirada por un caballo castaño. Era un hombre de unos 35 años, con el cabello oscuro, tocado prematuramente de gris en las sienes y manos callosas, que hablaban de años de trabajo honesto. Su pierna izquierda había sido amputada por debajo de la rodilla y caminaba con ayuda de una prótesis de madera que él mismo había tallado y una muleta elegantemente trabajada. Cuando Esperanza bajó las escaleras para conocer a su futuro esposo, llevaba un velo que cubría la mitad izquierda de su rostro.
Había escogido su vestido más sencillo, un vestido gris que consideraba apropiado para su nueva posición en la vida. Mateo la esperaba en el salón principal, examinando con ojo experto la calidad de los muebles y la carpintería. Cuando ella entró, se volvió y la miró directamente a los ojos. No había lástima en su mirada, ni horror, ni incomodidad, solo una curiosidad serena y respetuosa. «Señorita Córdoba», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «soy Mateo Valdivia». «Señor Valdivia», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Don Carlos se apresuró a intervenir, ansioso por cerrar el trato. «Como acordamos, Valdivia, una dote modesta pero suficiente, y por supuesto Esperanza traerá algunas pertenencias personales». Mateo asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en Esperanza. «¿Puedo preguntar qué opina usted de este arreglo, señorita?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado su opinión sobre nada en mucho tiempo. «Yo entiendo que es lo mejor para todos», murmuró. «Esa no era mi pregunta», dijo Mateo con suavidad. «Le preguntaba qué opina usted». Esperanza sintió algo extraño en el pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante años se entreabriera ligeramente. «Tengo miedo», confesó, sorprendiéndose de su propia honestidad. Mateo asintió como si la respuesta fuera completamente razonable. «El miedo es natural cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero puedo asegurarle que en mi casa será tratada con respeto y dignidad». Por primera vez en 2 años, alguien había hablado con Esperanza como si fuera una persona, no como si fuera un problema a resolver. El taller de Mateo se encontraba en las afueras de Triana, un barrio humilde pero trabajador de Sevilla. La casa era pequeña comparada con la mansión Córdoba, pero tenía algo que la gran casa había perdido: calidez. El taller ocupaba la planta baja, lleno de herramientas cuidadosamente organizadas, maderas de diferentes tipos y muebles en distintas fases de construcción. El aroma a madera recién cortada y barniz creaba una atmósfera acogedora que Esperanza no había experimentado nunca. Los aposentos familiares estaban en el piso superior. Una sala modesta pero cómoda, una cocina pequeña pero bien equipada y 2 dormitorios separados. Mateo había sido claro desde el principio: el matrimonio sería de conveniencia y él respetaría completamente su privacidad. «Esta habitación es suya», le dijo, mostrándole el dormitorio más luminoso, que daba al pequeño jardín trasero. «He mandado hacer algunos muebles especiales. Espero que sean de su agrado». Esperanza se quedó sin aliento. El dormitorio contenía los muebles más hermosos que había visto jamás: un tocador con espejo de marco tallado con delicadas flores, una cama con cabecera que parecía un jardín de madera y un escritorio con cajones secretos y compartimentos ingeniosos. «¿Usted hizo todo esto?», preguntó, pasando los dedos por los intrincados tallados. «El trabajo es lo único que sé hacer bien», respondió Mateo con modestia. «Pensé que alguien acostumbrada a cosas bellas merecía seguir rodeándose de belleza». Era la primera vez en 2 años que alguien asociaba la palabra belleza con su presencia. Los primeros días fueron extraños y silenciosos. Esperanza se despertaba temprano, preparaba el desayuno para ambos y luego se refugiaba en su habitación o en el pequeño jardín mientras Mateo trabajaba. Él era respetuoso hasta el punto de la formalidad, siempre llamándola señora Valdivia y preguntando su permiso antes de hacer cualquier cosa. Pero había algo en la forma en que Mateo la miraba que Esperanza no podía entender, como si viera algo que ella misma había olvidado que existía. Una tarde, mientras Esperanza leía en el jardín, el sonido de una discusión en el taller la alarmó. Se acercó discretamente y escuchó la voz de un hombre desconocido. «Valdivia, necesito que entiendas tu lugar. La señora de la Rosa quiere que modifiques el diseño de su armario, y no me importa lo que tú consideres artísticamente apropiado». «Don Fernando», respondió Mateo con voz calmada pero firme, «cuando la señora de la Rosa me encargó este trabajo, me pidió específicamente mi criterio artístico. No voy a crear algo inferior solo porque usted no entiende la diferencia entre carpintería y arte». «Arte»,
Tú eres un simple carpintero cojo, no tienes derecho a hablar de arte. Esperanza sintió una ira ardiente subir por su pecho. Se dirigió al taller con paso decidido. «Disculpe», dijo con su voz más aristocrática, apareciendo en la puerta. «¿Hay algún problema?» El hombre, un comerciante regordete y mal vestido, se quedó boquiabierto al ver a la elegante mujer con las cicatrices visibles en su rostro. «Señora, yo no sabía que Valdivia tuviera...» «Soy la señora Valdivia», dijo Esperanza con frialdad, «y me pregunto por qué está usted gritando en nuestro hogar». Mateo la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. «Yo solo, la señora de la Rosa. Si tiene problemas con el trabajo de mi esposo, le sugiero que busque a otro carpintero», continuó Esperanza, «aunque dudo que encuentre a alguien con la mitad de su talento y destreza». El hombre se retiró farfulando disculpas, y cuando se quedaron solos, Mateo se acercó a Esperanza. «No tenía que hacer eso», dijo suavemente. «Sí tenía que hacerlo», respondió ella. «He visto su trabajo. Ese hombre no tiene idea de lo que está hablando». Mateo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Esperanza había visto en años. «¿Le gustaría ver algo?», preguntó él. La llevó a una parte del taller que había mantenido cubierta. Allí, bajo una lona, había una pieza que le cortó la respiración, un retablo tallado para una iglesia, con figuras tan detalladas y expresivas que parecían estar a punto de cobrar vida. «Es extraordinario», murmuró Esperanza. Es arte verdadero. La mayoría de la gente solo ve muebles», dijo Mateo. «Usted es la primera persona que ve lo que realmente intento crear». En ese momento, algo cambió entre ellos. Esperanza había visto el alma de artista de Mateo, y él había visto que ella tenía los ojos para apreciar la verdadera belleza. Una noche de lluvia, Esperanza escuchó ruidos extraños proviniendo del taller. Preocupada, bajó y encontró a Mateo sentado en el suelo, luchando con su prótesis. Había estado trabajando hasta muy tarde y la pierna de madera se había dañado. «¿Necesita ayuda?», preguntó suavemente. Mateo levantó la vista, y por primera vez desde que lo conocía, vio vulnerabilidad en sus ojos. «No quería que me viera así», murmuró. No es digno». Esperanza se acercó y se sentó en el suelo junto a él. Sin decir palabra, se quitó el chal que siempre usaba para cubrir las cicatrices de sus brazos. «Todos tenemos partes de nosotros que creemos que no son dignas de ser vistas», dijo, mostrando las marcas irregulares que el fuego había dejado en su piel. Mateo miró las cicatrices, pero no con horror o lástima. Las miró como había mirado sus muebles, viendo la historia que contaban, la supervivencia que representaban. «¿Le duelen?», preguntó. «Ya no, al principio sí, mucho, pero ahora solo son parte de mí». «Las mías también», dijo Mateo, tocando su pierna amputada. «Un obús francés. Pensé que mi vida había terminado cuando desperté sin ella». «Pero no terminó», observó Esperanza. «No, solo cambió». La miró directamente a los ojos, como la suya. Trabajaron juntos para reparar la prótesis. Las manos de Esperanza, educadas en labores delicadas, resultaron ser sorprendentemente hábiles para el trabajo fino. Mateo le enseñó a usar algunas herramientas, y ella le sorprendió con su rapidez para aprender. «Tiene buenas manos para esto», comentó él. «Nunca pensé que podría hacer algo útil con ellas», respondió Esperanza. «Siempre fueron solo para tocar el piano y hacer bordados». «Utilidad no tiene nada que ver con clase social», dijo Mateo. «Tiene que ver con crear algo que no existía antes». Esa noche, mientras trabajaban lado a lado, Esperanza se dio cuenta de que hacía semanas que no pensaba en sus cicatrices cuando estaba con Mateo. Algunos días después, mientras Mateo estaba en la ciudad entregando un encargo, Esperanza decidió limpiar más a fondo el taller. En un rincón encontró una caja de cartas atadas con una cinta azul desteñida. La curiosidad pudo más que la discreción. Las cartas estaban dirigidas a Mateo y provenían de diversos nobles y comerciantes ricos de toda Andalucía. Mientras las leía, sus ojos se abrían cada vez más. No era simplemente un carpintero del pueblo, era uno de los artesanos más solicitados de toda la región. Duques,
condes y comerciantes ricos competían por encargarle trabajos. Los precios que cobraba eran enormes, suficientes para mantener un estilo de vida mucho más lujoso del que llevaba. Una carta del duque de Medina Sidonia le ofrecía una suma que equivalía a 2 años de rentas de una propiedad noble por un simple escritorio. Otra, del embajador francés, le suplicaba que aceptara crear un juego de muebles para enviar como regalo al mismísimo rey Luis Felipe. Pero lo que más la impactó fue una carta firmada por el arzobispo de Sevilla, Maestro Valdivia. Su retablo para la Catedral de Cádiz ha sido declarado una obra maestra. Su Santidad el Papa ha expresado interés en conocer su trabajo. Consideraría la posibilidad de crear una pieza para la Basílica de San Pedro. Esperanza se sentó pesadamente en una silla, las cartas temblando en sus manos. No solo había sido vendida a un plebeyo como había creído, había sido entregada a un hombre cuyo talento era reconocido por la Iglesia más alta y la nobleza europea. Siguió leyendo, descubriendo testimonios de admiración que la dejaron sin aliento. Un conde escribía: «Su trabajo trasciende la simple carpintería, es arte en su forma más pura». Un comerciante italiano mencionaba: «He viajado por toda Europa y jamás he visto tal perfección técnica combinada con visión artística». Cuando Mateo regresó, Esperanza lo estaba esperando con las cartas en la mano. Sus mejillas estaban sonrojadas de indignación y confusión. «¿Por qué no me dijo quién era realmente?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Mateo vio las cartas y suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. ¿Habría cambiado algo? Por supuesto que sí. Yo creía, mi padre me dijo que usted era solo un carpintero pobre que necesitaba la dote. «¿Y yo soy un carpintero?», respondió Mateo calmadamente. «Que sea exitoso no cambia lo que soy». «¿Pero por qué aceptó el arreglo de mi padre? ¿Por qué se casó conmigo?». Esperanza sintió una punzada de dolor al hacer la pregunta. Con su posición, podría haberse casado con cualquier mujer de la nobleza. Podría haber tenido una esposa hermosa. Se detuvo, tocándose instintivamente las cicatrices. Mateo fue hasta su banco de trabajo y comenzó a lijar una pieza de madera, evitando mirarla. «Su padre vino a mí hace 3 meses. Me contó sobre usted, sobre el accidente, sobre cómo la sociedad la había rechazado. Se detuvo en su trabajo. Me contó que era inteligente, educada, que había sacrificado su juventud cuidando a sus padres enfermos, y pensé que merecía algo mejor que ser tratada como una carga». «¿Compasión?», preguntó Esperanza, sintiendo una punzada de dolor más profunda que cualquier quemadura física. «No», dijo Mateo firmemente, volviéndose hacia ella. Sus ojos eran intensos, honestos. Reconocimiento. Reconocía a alguien que había sido herida por la vida y rechazada por la estupidez de otros. «Como yo». Se acercó a ella, cojeando ligeramente pero con determinación en cada paso. «Después de perder mi pierna, aprendí algo importante. La sociedad juzga por las apariencias, pero la verdadera compañía, la verdadera comprensión, solo puede venir de alguien que conoce el dolor del rechazo. Pero usted es famoso, respetado». «Por mi trabajo», la interrumpió suavemente, «pero como hombre, como persona, ¿cree que alguna dama de la alta sociedad habría considerado casarse con un cojo, sin importar cuán exitoso fuera? Su belleza física era solo un obstáculo temporal. Mi discapacidad es permanente». Esperanza sintió que algo se removía en su pecho, una comprensión que no había tenido antes. «Acepté porque pensé que podríamos entendernos. 2 personas que sabemos lo que es ser juzgados por algo que está fuera de nuestro control». Esperanza sintió que algo se rompía en su pecho, pero no era dolor, sino algo que había estado encerrado durante demasiado tiempo. En las semanas que siguieron, la relación entre Esperanza y Mateo cambió sutilmente. Ella comenzó a pasar más tiempo en el taller, ayudándolo con trabajos delicados. Sus manos educadas resultaron perfectas para los acabados finos y los detalles intrincados. Mateo le enseñó a reconocer diferentes tipos de madera, a entender cómo cada una tenía su propia personalidad y requerimientos.
Esperanza descubrió que tenía un talento natural para el diseño, sugiriendo modificaciones que mejoraban tanto la funcionalidad como la belleza de las piezas. «Deberíamos ser socios», comentó Mateo una tarde, admirando un escritorio que habían terminado juntos. «¿Socios?», preguntó Esperanza, sorprendida. Su ojo para el diseño es extraordinario, y sus manos crean detalles que yo nunca podría lograr solo. La idea la emocionó más de lo que quería admitir. Por primera vez en su vida, alguien valoraba su contribución, no por su belleza o su posición social, sino por sus habilidades reales. Esa noche, mientras cenaban, Mateo le hizo una pregunta que la sorprendió. ¿Echa de menos su vida anterior? Esperanza reflexionó cuidadosamente antes de responder. Echo de menos algunas cosas, la música principalmente. Tenía un piano hermoso. Se tocó inconscientemente las cicatrices de su brazo derecho. Pero no echo de menos la presión constante de ser perfecta, de ser exhibida como un objeto hermoso. ¿Podría enseñarme algo de música?, preguntó Mateo tímidamente. Siempre he querido entender cómo se crea la belleza con sonidos. Esperanza sonrió. No tenemos piano, pero puedo enseñarle teoría musical, y podría cantar para usted. ¿Cantaría para mí? Si quiere. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Esperanza cantó. Su voz, que había permanecido silenciosa durante años, llenó la pequeña casa con una belleza que no tenía nada que ver con la apariencia física. Mateo la escuchó con los ojos cerrados, y cuando terminó, tenía lágrimas en las mejillas. «Es la cosa más hermosa que he escuchado jamás», murmuró. En ese momento, Esperanza se dio cuenta de que había encontrado algo que creía perdido para siempre, a alguien que podía ver toda su belleza. Su felicidad newfound fue interrumpida una mañana cuando don Carlos apareció en la puerta del taller, acompañado por un hombre elegantemente vestido. «Esperanza», dijo su padre sin preámbulos, «tengo noticias extraordinarias. El conde de Valdemar ha expresado interés en casarse contigo». El hombre elegante se adelantó. Era mayor, de unos 50 años, con cabello canoso y un monóculo. «Señora Valdivia», dijo el conde, examinando su rostro con curiosidad clínica, «debo decir que las cicatrices son menos prominentes de lo que esperaba». Esperanza sintió como si hubiera recibido una bofetada. Mateo se acercó inmediatamente, colocándose junto a ella. «¿De qué está hablando?», preguntó Esperanza a su padre. «El conde es viudo y necesita una esposa que pueda manejar sus propiedades», explicó don Carlos. «No le importan las imperfecciones físicas, siempre que seas discreta. Su primera esposa le dio 3 hijos, así que no necesita más herederos». «Ya estoy casada», dijo Esperanza firmemente. «Con un plebeyo», desdeñó el conde. «Ese matrimonio puede ser anulado fácilmente. Tengo influencia en la iglesia». Mateo se adelantó, sus ojos ardiendo de furia. «Esperanza es mi esposa y no irá a ninguna parte». El conde rió. «¿Y tú qué puedes ofrecerle?». «Una vida de pobreza y trabajo manual». «Le ofrezco respeto», respondió Mateo sin vacilar. «Le ofrezco ser valorada por quien es, no por lo que puede hacer por otros». Don Carlos intervino. «Esperanza, sé razonable. Esta es tu oportunidad de recuperar tu posición, de volver a ser alguien importante». Esperanza miró a su padre, luego al conde y finalmente a Mateo. Vio 3 hombres que la veían de maneras completamente diferentes, como una carga inconveniente, como una adquisición útil y como una persona completa y valiosa. «Ya soy alguien importante», dijo finalmente. «Soy artista, socia, esposa, soy importante para mí misma». Se volvió hacia Mateo y tomó su mano. «Y elijo quedarme donde me aman por mis cicatrices, no a pesar de ellas». El conde se marchó furioso, pero don Carlos no había terminado. Sus siguientes palabras cambiarían todo. «Si te quedas con él», gritó don Carlos, «ya no eres mi hija, no heredarás nada, no llevarás el nombre Córdoba». Esperanza sintió un momento de vértigo. Era la última conexión con su vida anterior, con quien había sido antes del fuego. «Perfecto», respondió con una sonrisa. «Nunca me gustó mucho ese nombre de todas formas. Prefiero ser Esperanza Valdivia».
Después de que su padre se marchara, Esperanza y Mateo se quedaron solos en el taller. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones no dichas. ¿Estás segura?, preguntó Mateo finalmente. ¿Ha renunciado a todo por esto, por mí? Esperanza se acercó a él y por primera vez tocó voluntariamente su rostro con sus manos marcadas. «He renunciado a una vida que nunca me perteneció realmente», dijo suavemente, «por una vida que construimos juntos». Mateo cubrió sus manos con las suyas. «Te amo», murmuró. «Amo tu fuerza, tu talento, tu dignidad. Amo la forma en que ves belleza donde otros solo ven imperfecciones». «Y yo te amo», respondió Esperanza, «por enseñarme que las cicatrices no son defectos que hay que esconder, sino mapas de todas las batallas que hemos ganado». Se besaron entonces, y fue un beso que sellaba no solo su amor, sino su asociación completa, en el trabajo, en la vida, en la construcción de algo hermoso juntos. 5 años después, el taller Valdivia era famoso en toda España. Los nobles viajaban desde Madrid para encargar piezas a la pareja de artesanos que creaba los muebles más hermosos del país. Esperanza había desarrollado una técnica de incrustaciones que había revolucionado el arte de la carpintería fina. Una tarde, mientras trabajaban lado a lado en una cómoda para la reina, Esperanza se detuvo y sonrió. «¿Sabes qué?», le dijo a Mateo. «¿Qué, mi amor?». «Gracias al fuego, encontré mi verdadero hogar». Mateo la abrazó, y ambos miraron sus manos entrelazadas, callosas, marcadas, imperfectas, pero capaces de crear belleza juntas, porque habían aprendido que el amor verdadero no ve cicatrices, ve historias de supervivencia, mapas de valentía y la belleza perfecta de dos almas que eligieron sanarse juntas. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tocó el corazón, escribe belleza en los comentarios, dale like a este video y suscríbete para más historias que te demuestran que el amor verdadero ve más allá de las apariencias. Porque todos tenemos cicatrices, pero también todos merecemos ser amados exactamente como somos.